Dios de amor, justo y redentor, perfecto en misericordia, gracia y perdón. Me viste a mí, siendo un pecador, con ojos de amor y compasión, llegaste a mí. Tu amor me cautivó. Ahora puedo vivir en la paz que hoy recibí al encontrarme en ti. Tu amor me cautivó. Ahora puedo. Hola hermanos, buenas tardes. Sabemos que Dios está con usted, le bendecimos, le saludamos, le enviamos abrazos. Sabemos que Dios es fiel a su palabra, le acompaña, le habita y está en medio suyo, con los suyos también. Así que le doy gracias a Dios por eso, y es para nosotros una gran bendición y una gran alegría saber que todos ustedes están bien. Esta tarde, dentro de nuestro curso Verdades Fundamentales y Principios de Relación, nos toca la clase número 7, el bautismo en agua. Es una clase muy, muy importante y maravillosa para todos nosotros. Es su palabra, Él mismo a través de principios relacionándose con nosotros. Así que quiero iniciar haciendo una oración con usted. Padre, gracias por cada persona que ha venido para escuchar este mensaje, para verlo a través de este medio. Gracias, Señor, por esta herramienta que nos has regalado, esta aula virtual, esta aula con propósito. En el nombre de Jesús oramos que nos respaldes, que estés con nosotros, que hables, Señor, tu palabra, que nos enseñes porque queremos aprender. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mi amado hermano, acérquese su Biblia, un cuaderno para hacer anotaciones, invite a alguien que esté cerca a escuchar siempre los mensajes de la palabra. Y bueno, gracias a Dios por este momento. El bautismo en agua, como la Biblia lo dice, Jesús se refirió a él e hizo declaraciones poderosas acerca de él. Por ejemplo, en San Juan capítulo 3, para iniciar, del 1 al 15 solo leemos 2 versículos, el 3 y el 5. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es una declaración bastante poderosa que Jesús está haciéndole a un hombre con el que sostiene una plática. El hombre viene a verlo, es un hombre preparado, viene de noche, no quiere que nadie le vea, viene a hacerle algunas preguntas. Él dice que sabe que Jesús vino de Dios, ¿verdad? Pero él no entiende muchas cosas, y Jesús le está animando, ¿verdad?, a entrar, a ver el reino de Dios y a entrar en él. Según esa declaración de Jesucristo, el nacer de agua y del Espíritu es una condición para ver y entrar entonces en su reino. Ver tiene que ver con ser conscientes, no solamente verlo ni siquiera con los ojos físicos a veces, pero estar conscientes, observar, considerar el reino, que se haga real en la vida, ¿verdad? Percibirlo, entenderlo y reconocer. Que es un ver para llegar a conocer y a comprender, ¿verdad? No es cualquier ver, ¿sí? Así que Jesús le está invitando a que nazca del agua, dice, ¿verdad?, y del Espíritu, para que vea, para que pueda entrar no por cualquier razón, sino para un propósito importante. Es el propósito eterno de Dios, que el hombre tiene necesidad de descubrir,
que cada uno de nosotros tenemos necesidad de tener ese encuentro con Dios a través de este principio, ¿verdad?, del bautismo en agua. Entrar sin obstáculos, dice lo que he escrito para ti. Ponerse bajo la cobertura de, ¿verdad? Entonces, cuando somos bautizados, podemos ver y entrar en el reino de Dios. Nos ponemos bajo su gobierno, nos ponemos bajo su cobertura, ¿verdad? Por eso es importante. Jesucristo ahí mencionó nacer del agua. El agua se refiere a la palabra de Dios. Hay varias cosas y versículos en la Biblia que se refieren a la palabra de Dios, o el agua a la palabra de Dios. Número 1, se refiere a la palabra, el agua. Y eso está en Levíticos 8:6. Dice la Biblia que Moisés llama a Aarón y también llama a sus hijos. Para que ellos ejerzan el sacerdocio, los lava todo el cuerpo con agua para santificarlos, consagrarlos, purificarlos. Ese es un lavamiento, ¿verdad?, que nosotros conocemos, el del sacerdocio, y está allí tipificando la palabra de Dios. Ellos están siendo lavados con esa palabra. Ezequiel 16:9 también dice, te lo leo, ¿verdad? 16:9 dice la palabra de Dios: te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Habla del encuentro que Dios tuvo con su pueblo Israel en aquel tiempo, Ezequiel 16, ¿verdad? Y habla de todo un proceso de acercamiento de Dios hacia su pueblo, ¿sí? De principios de relación, que es lo que estamos estudiando. Dice, te lavé y también lo ungió, ¿sí? Habla del Espíritu Santo y de esa palabra de Dios. No vamos a ir más allá de ese pasaje. También en Juan 15:3 habla de esa palabra, de esa agua, cuando tiene un encuentro con sus discípulos y no se quieren dejar, sobre todo Pedro, que Jesús le lave los pies. Jesús le dice, si no te lavo los pies no puedes tener parte conmigo. Y Pedro le dice, entonces lávame todo, báñame todo completamente. Y le dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. No es necesario bañarte todo, como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Efesios 5:26 también habla de eso, de esa palabra, de esa agua que representa el bautismo, en lo que estamos nosotros estudiando. Habla de Jesucristo y su esposa, ¿verdad? Dice ahí la palabra de Dios, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ¿verdad? La palabra es la que nos lava, hermanos. Y Hebreos, por último, 10:22, ¿verdad? Dice ahí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está hablando de la representación del bautismo, del agua del bautismo, que es la palabra de Dios. También se refiere a su gracia, ¿sí? Quiero sí leerte ese versículo. Hay varios, no los anoté ahí, pero quiero que tú los estés anotando para que podamos tener clara la línea que llevamos y podamos hilar, ¿verdad? Hilar esta enseñanza sin perder ningún punto. Trataré de hacerlo pronto, ¿verdad? 36, yo te digo ahorita, es el 25 y el 26. Dice ahí la palabra de Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Y qué es lo que Dios está representando en ese bautismo que nos ha llamado a llevar a cabo para tener una relación con Él. Todos los hijos de Dios deben experimentar el bautismo de la palabra de Dios, ¿sí? El agua también se refiere al agua material del bautismo, donde uno se sumerge, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el significado, ¿qué es eso? Sumergirse. El bautismo real de la fe, del que estamos hablando, y el bautismo ritual del agua, del que llevaban a cabo los israelitas, y eso se llevó a cabo a través o por medio de Juan el Bautista, iban unidos.
Efesios 4:5 dice la palabra de Dios: un Señor, una fe, un bautismo. No hay dos bautismos, hermanos. No puede haber dos bautismos. Hablo de en agua. No podemos bautizarnos cada vez que nos sintamos mal o que pase algo o que nos inviten a otra congregación. Solo hay un bautismo, ¿sí? No, aquí en esa parte de la Biblia, en varias partes que vamos a ver ahorita, el bautismo real de la fe, que es el que nosotros practicamos, y el bautismo ritual del agua iban unidos, ¿sí? Los bautismos o lavamientos en la ley eran figura de lo que Dios haría en la realidad del Espíritu en Cristo en el tiempo presente, ¿sí? Eso simbolizaban o representaban esos lavamientos o esos bautismos. Decíamos que la palabra bautismo significa sumergir completamente, totalmente. O sea, podemos ser sumergidos en su palabra, sumergidos en Cristo, sumergidos en Él, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. En los primeros capítulos de los 4 evangelios, el bautismo se usa para referirse al rito llevado a cabo por Juan el Bautista, en los primeros capítulos. Un rito es una costumbre, un acto que se repite de forma invariable, de acuerdo a un conjunto de normas ya establecidas. Esos rituales, esos lavamientos eran simbólicos, y las escrituras que nosotros vemos aquí, hermanos, tienen que ver con los primeros capítulos en cada evangelio, ¿verdad?, que se refieren al bautismo. Allí fue usado para referirse al rito llevado a cabo por Juan el Bautista. Así que quiero leerte San Juan 26 al 28. Dice ahí, Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando, y él lo hacía de esa forma. Vemos a Mateo 3, usted puede ver a Juan el Bautista llevando a cabo esa práctica, en Marcos 1 del 1 al 11, en Hechos 1:5 también, en Hechos 11:16, Hechos 19:4, vemos ese bautismo, ¿verdad?, representado de una forma ritual, representando la vida de Cristo, ¿verdad?, que Dios nos estaba ya anunciando, la vida en el Espíritu por medio de Cristo. Así que los lavamientos en el antiguo pacto eran basados en la ley, en la fe, de la ley. La gente tenía fe, pero en la ley, ¿verdad? Y nunca podían ser perdonados y sentirse perdonados. Nunca podían hacer algo que fuera una realidad. Estaban viviendo solamente en la sombra, en la ley. Solamente eran acusados acusados por esa ley, y esa ley les decía a ellos y a nosotros cuán pecadores eran o éramos nosotros. La fe en la ley te ponía en la posición de pecador, ¿sí? O sea, podías lavarte todo el tiempo, practicar los lavamientos y los rituales y seguir siendo el mismo impuro, seguir siendo la misma persona. Sabemos que el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, nos habla de que el bautismo no quita pecados. Primera de Pedro 3:21, eso es lo que dice, que el bautismo no quita pecados, sino es la aspiración a una conciencia, ¿verdad?, que está enfocada hacia la piedad o hacia Dios en este caso, ¿sí? No quita ninguna impureza de la carne, dice el apóstol Pedro, explicando el bautismo, ¿sí? Más adelante lo vamos a ver más de una forma más amplia. Entonces, la fe en la ley te ponía en la posición de pecador, ¿sí? Por eso nosotros no vivimos ya bajo la ley, ¿sí? Vivimos en la gracia de Jesucristo. Pero el bautismo entonces es la expresión de la vida de un nuevo creyente en Cristo. El bautismo que nosotros ahora llevamos a cabo, el bautismo real de la fe, el bautismo en Cristo Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese bautismo, hermanos, es una expresión de nuestra nueva vida en Cristo. Cuando tú te bautizas, estás expresando que has recibido una nueva vida. Lo vamos a seguir
estudiando. A diferencia de ese uso, ¿verdad? Del uso de los rituales del Antiguo Testamento, vemos a un bautismo o el bautismo en agua ordenado por Jesús. Es el bautismo que asumieron los creyentes, que da testimonio de nuestra identificación con Jesús. Ese es el bautismo real de la fe, el bautismo en agua. Mateo 28, del 18 al 20. Vayan y prediquen al Evangelio a toda criatura, hagan discípulos, dice Jesús, y bautícenlos, ¿verdad? Bautícenlos, ¿sí? Fue una orden. Vemos que ese es el que fue ordenado por Jesús, el bautismo real de la fe en Jesús. También lo vemos en Marcos 16, 15 al 18. Llega un momento en que Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Está hablando de un bautismo real de la fe, una representación de la vida nueva, una expresión de la vida de Cristo nueva en nosotros. Representa tres cosas que puse allí para que tú escribas. Representa la muerte de Cristo, su sepultura y su resurrección. Hemos sido bautizados en su muerte, hermanos. Quiero leer contigo para ti Romanos 6:3. Dice la palabra de Dios: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? O sea, en el bautismo morimos. Es esa expresión de muerte de nosotros con Cristo. Como Pablo dijo: yo ya estoy juntamente con Cristo crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estamos representando la sepultura. Jesús fue muerto y sepultado. Fuimos sepultados con Él, pero también resucitamos con Él. Hemos sido bautizados en su muerte. Es lo que leímos en Romanos 6:3. Gálatas 3:27 dice que nosotros, al haber sido bautizados por Él, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que al ir a las aguas, lo que sucede es que estamos expresando que hemos recibido una vida nueva, que hemos sido revestidos de Jesucristo mismo, y nos estamos identificando con su muerte, su sepultura y su resurrección. Hay más versículos que puse ahí que por el tiempo te los voy a dejar ahí para que tú, si es posible, lo vuelvas a ver y los anotes, por favor. Estamos conscientes que Él terminó con el pecado cuando nosotros nos bautizamos. Estamos conscientes de eso. Ya no hay más pecado en nosotros. Es algo en lo que nos ayuda esa expresión que es el bautismo en agua. Ya no hay más pecado en nosotros, porque hemos muerto al pecado. Al creer en Jesús por la fe, nosotros morimos a la ley y entonces morimos al pecado. Morimos a la ley, dice Romanos 6:14, para que tú veas que eso sucedió por la fe en Jesucristo. Él fue el cumplimiento de la ley, y eso se expresa en el bautismo en agua, ¿verdad? Dice 6:14, dice la palabra de Dios allí: porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que ya hemos muerto al pecado, hemos muerto a la ley, y ahora vivimos en la ley, pero en la ley de la fe, ¿verdad? Una es la ley de Moisés, que nos enseñaba solamente cuán pecadores éramos. Esa ley nos mantenía sujetos, y cuando conocimos, dice Pablo, el mandamiento, también conocimos el pecado. Porque si el mandamiento dice Pablo, ¿verdad? No matarás, y entonces yo conocí el mandamiento y morí en ese momento. Pero ahora nosotros vivimos en la ley de la fe. Romanos 4:15, Romanos 3:27 te voy a leer. Dice ahí, Romanos 3:27, dice la palabra de Dios: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por cuál ley? Dice, ¿por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No hay ninguna jactancia en nosotros. No podemos decir: yo por hacer esto, por ser tan buena gente, ¿verdad? Quedé justificado. No, dice ahí que ahora nosotros vivimos en la ley de la fe. La otra es la ley de Moisés, ¿verdad? Volvemos a repetir ahí Gálatas 3:27. Luego dice: donde no hay pecado,
donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Por eso digo, y por eso dice la palabra de Dios, no yo, que ya no hay más pecado en nosotros. Porque si morimos a la ley y ya no vivimos bajo la ley, entonces ya no hay una ley que nos inculpe, ya no hay una ley que nos acuse. O sea, ya no hay pecado. En Cristo ya no hay pecado. Cuando Dios nos ve, ya no ve esa ley que nos acusa. Ve a ese Cristo, según Gálatas 3:27, que dice que al ser bautizados, de Él hemos sido revestidos. Lo que ve el Padre es el vestido de Cristo en nosotros, la vida de Jesús en nosotros. Por eso dice que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ya no eres un pecador. Cuando tú estás viéndote como un pecador es porque estás viviendo bajo la ley de Moisés. Todos los que vivían bajo la ley de Moisés eran pecadores. Los que viven bajo la gracia, bajo la ley de la fe, son justos, justificados por Él. Ya no son más pecadores, porque no hay una ley que nos esté acusando, ¿verdad? Vemos ahí Primera de Pedro, sí, para mí sí es importante leértelos, ¿verdad? Algunos, no todos, para que no excedamos el tiempo. Primera de Pedro 4, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Él terminó con el pecado, hermanos. Yo no fui un pastor, no fui un ministerio, no fui un apóstol. Jesucristo vino a hacer esa obra maravillosa. En el bautismo nosotros damos testimonio que le pertenecemos a Él y que vivimos por fe. Mateo 28:19, cuando Él ordena, dice que bauticemos a los que discipulemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar en el nombre tiene que ver con quedar estrechamente ligados o convertirnos en propiedad de aquel en cuyo nombre eran bautizados o somos bautizados. En este caso, pasamos a ser propiedad de Dios. En esa expresión del bautismo, en ese principio maravilloso de relación, quedamos ligados a Él en nuestra vida. Ahora ya no somos nosotros, ahora es Él, ¿verdad? Éramos de la ley, pero ahora cuando somos bautizados en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, somos de Él, hermanos. La ley, dice Romanos 7:1, usando una analogía, ¿verdad? Habla ahí de un hombre, te lo voy a leer, nada más un versículo por lo menos. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muriere, ella quedará libre de la ley del marido. Nosotros quedamos libres de esa ley en Cristo Jesús, porque morimos, fuimos sepultados y ahora resucitamos. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ahora somos de otro, del que resucitó a los muertos, al fin de que llevemos fruto para Dios. ¡Qué maravilloso Dios! Damos testimonio al bautizarnos de que le pertenecemos. Damos testimonio al bautizarnos que morimos, que fuimos sepultados y que resucitamos. ¿Qué pasó en la muerte? Fuimos también nosotros muertos con Él. ¿Qué pasó en la sepultura? Fuimos también sepultados con Él. ¿Qué pasó en la resurrección? Dice, en el caso de Jesús, Jesús volvió a la diestra del Padre. En el caso nuestro, nosotros resucitamos con Él y estamos sentados con Él a la diestra de Dios. Efesios 2:6 dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. También eso lo dice en Efesios 1:3 y en Romanos 6 del 4 al 5. Maravilloso Dios, dice, porque somos sepultados juntamente con Él, Romanos 6:4, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¡Qué maravilloso Dios! El bautismo necesita ser entendido para ir aterrizando como una orden dada por nuestro Señor Jesús, que debemos obedecer. La primera está en Mateo 28:19, donde Él dice: vayan, hagan discípulos y bautícenlos. Es una orden.
Juan 3:5, él dijo, si no naces de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Es una orden. Hechos 10:48, Mateo 16:16, Hechos 2:38, Mateo 16:16, recuerda, el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la Escritura. Así que debe de ser entendido como una orden que viene de él. Ejemplos de obediencia a la orden de bautizarse. Muchos creyentes obedecieron y fueron bautizados, dice la palabra de Dios en Hechos 2:41. Los discípulos en Éfeso también recibieron ese bautismo, ¿verdad? También la Biblia habla de Saulo en Hechos 9:18, donde él, conocido como Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, obedeció a Jesús, obedeció la visión y fue bautizado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así que varios discípulos, como los de Éfeso, que no anoté ahí el versículo, ¿verdad? Una mujer llamada Lidia en Hechos 16:15, fueron obedientes a la orden de bautizarse. Si no te has bautizado, sé obediente, ¿sí? Sé obediente. Recordemos que el bautismo en agua es, para hacer un repaso, la expresión de la vida nueva de un creyente en Cristo. Es lo que está pasando cuando tú bajas a las aguas. También es un acto simbólico, acuérdate, ¿sí? La Biblia dice que Pedro recuerda que los hermanos Noé y su familia fueron bautizados en el arca por aquellas aguas. También Pablo en 1 Corintios recuerda que todos los israelitas fueron bautizados en la mar, en la nube, ¿sí? Así que es un acto simbólico, es un acto voluntario también, ¿sí? Debe de nacer de tu corazón, rindiéndose al Señor. Es un acto consciente, por eso no lo pueden hacer las personas que no están conscientes de los pecados en los que antes habían vivido sin Cristo. Por eso pueden hacerlo las personas conscientes, no los niños, sino los adultos, los que están conscientes de lo que están haciendo. Es un paso importante en nuestro proceso como hijos, en nuestro desarrollo en la vida de Dios, en la vida nueva. También el bautismo, para recordar, apela a nuestra obediencia, a nuestra conciencia, remarcando otra vez a nuestra voluntad, y da testimonio público. Y solamente nos bautizamos una vez para expresar eso. Así que es la oportunidad más maravillosa que tú puedes tener de expresar la vida nueva de Cristo. De decir, yo muero, soy sepultado y resucito en Cristo Jesús. Así que es un acto consciente que necesita llevar a cabo una persona que sabe lo que está haciendo, puede creer, es maduro a su edad, ¿verdad? En su edad, en su pensamiento y en su entendimiento acerca de las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Espero que haya sido de bendición para tu vida esta enseñanza, ¿sí? Quiero dejarte una tarea. ¿Qué significa el bautismo en agua? ¿Qué representa? La pregunta 2. Y 3, ver un video, una nueva perspectiva de la realidad 2, que es por medio de nuestro pastor apóstol Benjamín Rivera Leos. Así que te dejo esa tarea y te dejo esta palabra para que la puedas vivir, compartirla con otros, y los que no están bautizados en agua lo puedan hacer sabiendo que es una expresión maravillosa, un principio maravilloso que Dios nos dejó para poder identificarnos con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Jesucristo es nuestro Señor, es nuestro Dios. Así que lleva a cabo esto. Hay mucho que estudiar del bautismo, pero queremos hacerlo de esta forma, y tú puedes sacar tus bosquejos, tus enseñanzas, pero siempre apegado a la forma, a lo que la línea, o alineados a la palabra de Dios, ¿verdad? Espero que no hayamos perdido el hilo de esta enseñanza. Para esto quiero orar. Te he dicho la tarea. Algunos ya vieron el video pasado. Nos interesa, no tiene que ver con este tema. Es un tema aparte que está en mi corazón, que tú lo puedas estudiar, ¿sí? Entonces vamos a dar gracias a Dios. Padre, gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por el bautismo en agua, por este principio que nos hace relacionarnos contigo e identificarnos. Bendice los oidores, y como dice tu palabra, aquellos que han recibido tu palabra con mansedumbre, a los oidores, a los hacedores de tu palabra, no solo los oidores, Señor,
para que crezcan, para que tu palabra dé frutos y nos reproduzcamos como tú quieres, Señor. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Cuídate.